Hola, hoy vamos a continuar con la tercera clase de estadística y probabilidades. Recordemos que en las clases anteriores recordamos lo que eran las medidas de tendencia central y la clase pasada conocimos las medidas de dispersión, que corresponden al rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, como siempre, vamos a recordar que nuestra unidad de estadística y probabilidad se va a separar en las medidas de dispersión y comparación de datos por parte de la estadística y la probabilidad condicional y probabilidad total por parte de la probabilidad. En este momento aún estamos con las medidas de dispersión, por lo tanto vamos a trabajar con ellas por medio de Excel. Lo que vamos a hacer hoy es recordar los estadígrafos que corresponden a las medidas de tendencia central, moda, mediana y media, y las medidas de dispersión, que son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Sin embargo, nosotros vamos a aprender a utilizar una hoja de cálculo que corresponde a esos programas donde nosotros tenemos casillas. Como bien dice ahí, una hoja de cálculo, como las hojas de cálculo de Google o como el Excel de Microsoft, permite organizar datos en casillas o tablas, ya sean palabras, oraciones, valores lógicos o números. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en los números, porque en matemática y sobre todo en estadística nosotros vamos a trabajar con datos que en este caso van a ser meramente números para calcular la moda, la media, la mediana, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Uno de los mayores beneficios es que nos permite obtener y calcular los distintos valores tal como si fuera una calculadora, pero a diferencia de una calculadora, esta va a ser mucho más automática. Es decir, vamos a poder calcular estos valores de forma autónoma. El objetivo de la clase de hoy es aprender a calcular las medidas de tendencia central y las de dispersión de forma prácticamente automática, en una hoja de cálculo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener esta hoja de cálculo que corresponde a la típica hoja de cálculo o de Excel que siempre vamos a poder tener. En este caso, vamos a utilizar una de Google que corresponde a la hoja de cálculo de Google, pues todos tienen acceso a ella. Sin embargo, también funciona en Excel. Por lo tanto, si es que alguno tiene la aplicación Excel en su computador, va a servir exactamente de la misma forma. También en este punto tengo que aclarar que es muy importante aprender a utilizar esta herramienta porque nos va a facilitar mucho el trabajo. Sin embargo, si es que alguno de ustedes ya sabe usarla o bien sabe de otras formas para usarla, está correcto. Es decir, no tienen que necesariamente saberse la forma que yo presenté aquí exactamente, pues si tienen una mejor forma de mostrarlo o de calcular los valores, también está bien que las usen. Lo importante es aprender a utilizar de forma correcta una hoja de cálculo. Entonces, en primer lugar, las hojas de cálculo nos permiten escribir números, no, palabras, etcétera. Yo puedo poner lo que quiera en una casilla, ¿ya? Cada uno de estos cuadraditos que se ponen en azul cuando yo les hago clic son una casilla. Estas casillas yo puedo escribir lo que quiera, como ya mencioné, y en eso también incluye el incluir un comando. Un comando es cuando yo escribo un código, pero ese código me va a calcular algo más allá de lo que diga. O sea, por ejemplo, en esta casilla yo tengo un número 2 escrito. Sin embargo, si yo escribo un comando, puedo escribirle un igual y con ese igual vamos a tener una fórmula que va a buscar algo que va a tener que calcular. O sea, si yo le pongo un 2, el resultado va a ser obviamente 2. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 2 más 2, me va a mostrar como resultado el 4. No me va a mostrar igual 2 más 2, sino que me va a mostrar el resultado, 4. Y esto también incluye el hecho de que yo puedo eh, agregar distintas fórmulas. Por ejemplo, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir, etc. Siempre que hay algún error, la hoja te lo va a indicar y tú puedes buscar el error. O también la hoja te va a recomendar cuando tengas que hacer otra cosa que no sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Por ejemplo, yo puedo calcular aquí la moda y para eso hay un comando moda que yo lo empiezo a escribir y automáticamente me va a arrojar distintas opciones. También puedo hacer referencia a otras casillas. Por ejemplo, yo puedo tomar 3 y multiplicarlo por la casilla C3, que es la casilla que yo escribí un 2. Yo hago clic en ella, así, o bien puedo simplemente escribir C3.
y va a hacer referencia a esa casilla. Por lo tanto, va a tomar el valor que aparezca ahí. O sea, si yo tengo aquí 3 por C3, después puedo modificar el 2 y cambiarlo, por ejemplo, a un 4, y vamos a ver que se va a alterar también el valor del 6 a un 12. O bien yo le puedo poner 10 y va a cambiar a 30. Y así, incluso si es que yo no le pongo nada, va a tomar como si fuera un 0, por lo tanto va a ser 3 por 0. Ahora, en esta tabla de aquí hay algunos comandos básicos que son los que vamos a poder utilizar en la clase de hoy y para la estadística. Y viene con 3 ejemplos para cada comando para que ustedes puedan experimentar y ver el motivo de por qué funciona eso. No me voy a centrar mucho en esto porque es más una herramienta resumen, sino que nos vamos a centrar en los comandos exactos. Pero fíjense que está la suma, la resta, la multiplicación, la división. Cuando yo quiero sumar varios datos, puedo utilizar ese comando. También está el comando contar, el contará, la moda, el promedio, la mediana, el máximo y el mínimo, el valor absoluto, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Así que vamos a poder calcular todos estos valores de forma mucho más fácil. También es importante destacar que aquí aparece una muestra que es la misma muestra que se utiliza en estos mismos ejemplos. Por lo tanto, si es que de repente ustedes no entienden por qué ocurre esto, pueden simplemente ver al ejemplo y buscar aquí, dice la desviación media entre los que están en la B27 y la F30. Yo me voy aquí B27, o sea, estos datos de aquí hasta acá. Quiere decir que está buscando la desviación media entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 20. Por eso el resultado es 5. Ahora, aquí también hay algunos consejos que ustedes pueden leer y tener en cuenta. No es necesario aprenderse los comandos de memoria porque de repente la hoja de cálculo nos va a hacer recomendaciones. También siempre podemos hacer referencia a una casilla para respetar el orden de columna-fila, o sea, la letra de arriba y después el número. Se pueden mezclar comandos siempre y cuando tenga un sentido lógico para la hoja de cálculo. A veces puede no tener sentido lógico. Y también la hoja de cálculo respeta el papo-Mudias, que recordemos que es primero resolver el paréntesis, luego la potencia, la multiplicación y división, la suma y la resta, siempre de izquierda a derecha. Luego también es posible reducir la cantidad de decimales utilizando estos botones de acá arriba. Con este yo puedo reducir el decimal y con este yo lo puedo aumentar. Siempre que usen esa herramienta, Excel lo que va a hacer es aproximar por defecto o por exceso según sea el caso, que también se conoce como redondear. Todas las fórmulas y comandos funcionan de la misma forma tanto para la hoja de cálculo de Google como para la de Excel. Ahora, aquí tengo que comentar que hay algunos comandos que no son lo mismo. En este caso, los comandos que aparecen aquí en el ejemplo sí son los mismos, pero si es que alguno quiere utilizar algún método distinto, probablemente no sea necesariamente el mismo comando para Google como para Microsoft. También se puede extender una fórmula de forma automática. Después les voy a mostrar cómo hacerlo, pero es una herramienta muy útil para no tener que andar escribiendo todo el rato lo mismo. También es importante que para un comando, al separar los datos que necesita este comando, tenemos que utilizar el punto coma. Por ejemplo, aquí pueden fijarse que en el -3, después viene un punto coma, luego el 0, punto coma y luego el 3. Eso significa que va a tomar la desviación estándar entre los datos -3, 0 y 3. Finalmente, mientras escribes un comando, puedes hacer referencia a una o más casillas seleccionándolas con el mouse. Y también funciona si tú las escribes de forma manual, con la letra y luego el número. Luego voy a mencionar que toda la información presente en esta hoja de cálculo, es decir, en los 3 ejemplos que veremos a continuación, la información es 100% real y obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, sobre el censo 2017 que se realizó. Los datos están disponibles en ese link si es que alguno los quiere verificar, aunque puede ser un poco enredado analizarlos. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. En el primer caso vamos a tener datos no agrupados, que es cuando a mí me entregan todos y cada uno de los datos. Veamos que en este caso, la cantidad de personas que viven en una familia compartida de viviendas con otras familias en la región de Aysén, vamos a ver nosotros aquí ciertas cantidades. Estas cantidades son los familiares de una familia en donde habiten
múltiples familias en una única casa en Aysén. O sea, si yo tengo a mi familia y además otra familia viviendo conmigo, entonces van a estar incluidas en esta tabla de acá. Además, me va a mostrar exactamente la cantidad de personas. Esto corresponde a la región de Aysén y como les recuerdo, vamos a tener que calcular tanto la moda, la media y la mediana, como el rango de la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, para calcular la moda, simplemente hay que buscar el dato que más se repita. Y para eso, si es que yo lo quiero hacer de forma manual, voy a tener que fijarme en todos y cada uno de los datos y ver cuál es el que más se repite. Pero si nos damos cuenta, estos datos son muchos. De hecho, aquí el mismo máquina me indica que son 171 datos. Como son 171 datos, yo no me voy a andar fijando en todos y cada uno de ellos, por lo tanto voy a utilizar el método automático. El método automático es simplemente usar el comando moda que yo tengo que escribir igual moda, luego abrir un paréntesis y puedo seleccionar todos y cada uno de los datos. En este caso son los datos que están entre el B3, que es este de acá, y el T11, que es este de acá. Por lo tanto, yo luego voy a cerrar el paréntesis y al apretar Enter me va a dar como resultado 3. Entonces, en este caso yo voy a dejar escrito aquí el comando, pero también va a estar puesto de otra forma acá. Nos podemos dar cuenta entonces, igual moda B3 a T11, que es todos los datos que se incluyen, y el resultado va a ser 3. Aquí también yo podría fijarme y analizar cada uno de los datos, pero eso implica revisar los 171 datos. Por lo tanto, si bien yo sé que el resultado es 3, lo puedo hacer de forma manual, sin utilizar la calculadora de Excel, y buscar cuál es el resultado que más se repita. Con la media vamos a tener que calcular la suma de todos estos datos y dividirla por el total. Ahora, yo sé que en este caso podría calcular la suma utilizando el comando suma, que me va a sumar todos los valores que yo esté indicando adentro, que en este caso van a ser todos esos, y lo voy a dividir por la cantidad de datos total. Yo ya sé que es 171, pero podría eventualmente también usar el comando contar y contaría cada uno de estos números para obtener como resultado el 474-853-8012. Esto está aproximado, así que yo bien puedo quitarle algunas décimas para que se vea un poco más bonito y dejar, por ejemplo, 3 decimales. Ahora, también existe una forma automática en donde no tendría que escribir este código tan largo, sino que simplemente voy a tener que utilizar un único código. Para eso yo simplemente voy a escribir igual promedio y los datos, que en este caso son del B3 al T11. O sea, si es que yo lo hago y lo pongo en práctica, vamos a calcular aquí el promedio entre B3 y T11 y vamos a ver que me va a dar exactamente el mismo resultado, ¿ya? Por lo tanto, yo de nuevo voy a reducir los decimales y vamos a ver que me da exactamente lo mismo. Entonces está esta forma, que es poner la suma y dividirlo por la cantidad total, o bien puedo calcular directamente el promedio. La mediana también es un poco difícil porque en este caso yo tendría que ordenar los valores, pero no hay una forma exacta de ordenar los valores a menos que estén en una única columna. Es decir, en lugar de estar aquí en este cuadrado, en esta tabla, donde hay 9 datos a un lado y 17 al otro, o como sea, vamos a tener que tenerlos todos en una única fila. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil ordenar esta tabla de acá. Por eso yo de nuevo voy a utilizar el comando, que en este caso es mediana. ¿Ya? Yo voy a calcular utilizando mediana y selecciono los mismos datos, que eran del B3 al T11. Entonces, si lo pongo en práctica, vamos a ver que la mediana debería ser 4, si es que mal no recuerdo. Y vemos que la mediana de estos datos es precisamente 4. Por lo tanto, si es que yo ordeno de menor a mayor todos estos datos y busco el que está justo al medio, voy a tener un 4. Ahora,
Para calcular el rango, nosotros tenemos que buscar el número mayor y el número menor. Si es que yo me fijo aquí y los busco, me doy cuenta que el número más grande es 24. Quiere decir que hay un hogar en donde hay 24 personas de una misma familia habitando. Y el valor mínimo va a ser el 2, porque no veo un 1 y tampoco veo un 0. Por lo tanto, el resultado del rango va a ser simplemente 24 menos 2. Pero también existe una forma de calcularlo sin tener que andar buscando todos y cada uno de los datos. Y esto podría ser muy útil, por ejemplo, si en lugar de tener 171 datos, tuviéramos miles de miles. Entonces, en este caso, no hay un código directo, pero sí podemos buscar el número más grande, que se utiliza buscando el máximo, ya entre B3 y T11, y lo vamos a restar con el valor mínimo, que se obtiene utilizando el código min, también entre B3 y T11. Entonces, yo poniendo en práctica este valor de aquí, voy a simplemente calcular el máximo menos el mínimo y me debería dar 22 como resultado, que es lo que yo ya había calculado. Y vemos que el resultado es 22. Con la desviación media también pasa algo parecido. Yo tendría que calcular la suma de los valores absolutos entre el promedio y cada uno de los datos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí va a ser simplemente hacer control C y copiar el valor del promedio. Y lo que voy a hacer es utilizar el comando suma producto, que es ese de ahí, y lo que voy a poner es el valor absoluto de cada uno de estos datos menos el promedio, que yo lo copié. Y luego voy a tener aquí que dividir por el total, que sabemos que era 171, pero yo voy a utilizar de nuevo el comando copiar. Y vamos a tener ahí el resultado que era 1,659327, un número, ¿ya? Que me iba a indicar la desviación media. Pero también existe un comando que me calcula la desviación media o desviación promedio, que es simplemente des de desviación y prom de promedio. Y para eso simplemente tengo que seleccionar los datos, tal como ya he dicho en todos estos casos. Y si lo pongo a prueba, va a ser simplemente des prom entre B3 y T11 y va a arrojar un resultado que, si se dan cuenta, es muy parecido. ¿Por qué son distintos? Simplemente porque aquí yo copié el promedio que está aproximado. Si yo hubiera copiado un promedio que no estuviese aproximado, por ejemplo, yo puedo, en lugar de poner ahí el valor, le puedo pedir que me calcule el promedio y me va a dar absolutamente el mismo resultado. ¿Ya? Ahora sí nos podemos dar cuenta que tienen los mismos valores. Pero yo, por supuesto, voy a querer aproximar, por lo tanto me voy a quedar con el 1,659. Con la varianza voy a hacer algo parecido a esto. De hecho, voy a copiar el código, solo que en lugar de calcular el valor absoluto, voy a calcular este valor al cuadrado. O sea, poniendo el elevado, que es ese signo con una flechita hacia arriba, a 2. Pero en este caso, fíjense que como yo lo copié y lo pegué, me dio un error. ¿Por qué? Porque me movió todo un cubito hacia abajo. Esto es porque en lugar de tomar este, tomó el de abajo. Por lo tanto, me bajó todo un espacio. Entonces yo voy a tener que cambiarlo y poner aquí B3, T11, B3, T11 y B3, T11. Esto puede ocurrir mucho, por lo tanto siempre fíjense las casillas que están calculando. Ahora yo voy a hacer esa división y me va a dar ahí 5,837. Recordemos que esto también me está tomando 3 decimales. Pero por supuesto también existe un código que lo va a calcular de forma automática, que es la varianza entre B3 y T11. Entonces, si yo lo pongo a prueba,
va a ser varianza entre B3 y T11, y vamos a ver que me va a dar el mismo resultado, salvo que en este caso vamos a tener que está distinto porque la varianza en Excel se calcula en lugar de dividir por n, lo divide por n-1. Por lo tanto, ahí sí nos va a dar el mismo valor. En cambio, nosotros también lo enseñamos utilizando solo 1 y por eso me va a dar ese pequeño error entre el 72 y el 37. Sin embargo, como yo insisto, este error es un error que se produce debido a el cálculo con el cuadrado. Por lo tanto, vamos a aceptar los dos resultados como correctos. Y luego la desviación estándar es simplemente calcular la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, de forma poco automática, vamos a hacer la raíz del número que yo obtuve anteriormente. Y ahí me da un resultado. Sin embargo, también está la forma automática, que es con desv, de desviación, pero en lugar de poner prom, de promedio, vamos a poner est, de estándar. Y va a ser entre B3 y T11, como siempre. Me va a dar como resultado, entonces, desbest entre el B3 y el T11 es simplemente 2,42, ya que es un valor aproximado. Ya dije que el error se generaba aquí, pero si calculamos la raíz de 5,872 me va a dar exactamente este mismo valor. Y si redondeamos vamos a tener una diferencia cada vez menor. Y así es como yo puedo calcular de formas distintas las medidas de tendencia central y de dispersión de datos que están no agrupados, es decir, cuando me dan aquí la tablita con todos y cada uno de los datos.